con tu computadora. Está lenta y no sabes qué hacer. Ya no tienes espacio en tu disco duro. Se congela constantemente o se apaga simplemente. Es momento de contactar a CAEF Soluciones Informáticas. Esperamos poder ayudarte. Muy buenas noches tengan todos, amigos nuestros. Hola Carla, buenas noches. Buenas noches, hola, David. Buenas noches. Sí, el día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor David Povedano. Él es psicólogo. El tema que vamos a hablar ahora es precisamente el cuidado paliativo del cuidador. Muchas personas hoy en la actualidad pues estamos a cargo de alguien, alguna persona mayor o alguna persona que tiene alguna incapacidad. Entonces hay que ayudarlo, hay que darle de comer, hay que bañarlo, hay que hacer, pero ¿quién ve por nosotros, no? O cómo está la situación. Entonces, buenas noches, David, ¿cómo estamos? No te oímos. Perdón, tenía apagado el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro y Carla, y buenas noches a todo vuestro auditorio. Un placer estar aquí. Muchas gracias por vuestra invitación y sois muy amables y aquí con gusto pues a contar un poco pues qué es esto del cuidado del cuidador. A vuestras órdenes. Así es. Previamente al programa, como siempre lo hacemos, tenemos una plática breve sobre el tema que vamos a tratar. Entonces, digo,
En los casos personales como Carla o el mío, pues estamos a cargo de una persona mayor, que son nuestras respectivas madres. Y obviamente hay gente que tiene también esa misma situación, pero son personas que definitivamente ya no pueden ni moverse de la cama. Entonces requieren más cuidados, requieren más atención, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tratamos de, pues, de ver, dar consejos o algo precisamente para que gente como nosotros, pues, tengamos, algunas, precauciones con respecto al cuidado personal y además al cuidado psicológico, ¿no? Al cuidado mental, más que nada. Correcto. Esto sí, Alejandro. Esto, bueno, nace un poco esta charla, ¿no? De, pues bueno, la relación que tengo principalmente con Carla, ¿no? Y con su mamá. Yo, una parte de mi trabajo, pues estoy en un programa de una entidad pues, bancaria de aquí, de México, donde tienen un programa pues, muy interesante que es sobre cuidados paliativos para personas mayores. Entonces, a raíz de empezar a trabajar con este tipo de personas, pues te vas dando cuenta de que aparte de tratar a la persona, pues también terminas tratando pues, a los cuidadores, ¿no? Entonces, como platicábamos antes de salir al aire, al final los cuidadores y sobre todo, como lo hablábamos, ¿no? Habría como dos tipos de cuidadores, ¿no? Los cuidadores profesionales, enfermeros y enfermeras que, bueno, pues al fin y al cabo pues tienen pues, bueno, cierta formación pues para hacer todas las labores en función de la dependencia que pueda tener pues la persona a la que está en el paciente, ¿no? Pero luego hay otras muchas personas, como es en vuestro caso, que estáis a cargo del cuidado de una persona mayor, aunque en este caso pues vuestros familiares no son personas con unas dependencias muy fuertes. Yo les llamo pues cuidadores informales, que normalmente suelen ser pues, los familiares, que dependiendo de la situación pues se pueden encontrar con algunas situaciones pues muy complicadas, ¿no? Y lo que hablábamos también que es muy importante pues que depende también luego pues de muchos otros factores, ¿no? Como pues el nivel económico que tenga la familia pues para afrontar pues muchas veces en la dependencia pues hay que hacer actualizaciones de las viviendas, comentábamos el tema de las camas que deben ser pues, de una determinada manera, si la persona pues está en una primera planta y tiene que bajar pues a una planta baja y no puede andar, pues cómo lo hace, ¿no? Entonces se dan muchas casuísticas particulares que generan normalmente pues, un estrés bastante grande pues, en lo que son los cuidadores informales, ¿no? Los cuidadores familiares que no son en realidad pues, profesionales, ¿no? Entonces eso es un punto importante a tener en cuenta. Claro. De hecho, yo quiero hacer mención de algo importante, pues no tener miedo a acudir a gente profesional como David, porque también eso es importante, aceptar que necesitamos ayuda, porque si no hubiera sido por el doctor David, ya me hubiera vuelto más histérica de lo que estaba, la verdad. Quiero agradecer ahora sí que abiertamente, porque sí es importantísimo acudir a la gente adecuada para que nos orienten y nos ayuden. Sí, muchas gracias, Carla, por tus palabras. Fíjate que yo siento que mucho es cuestión a veces de paciencia, a veces de educación. Digo, uno que está, en mi caso, a cargo de una persona mayor, muchas veces a lo mejor tú estás acostumbrado a cierto ritmo de vida y a moverte y demás. Ellos ya no son tan rápidos, entonces de repente sí, a lo mejor entra uno en desesperación de que tenemos que ir a la cita del médico y en lo que se visten, en lo que se arreglan, en lo que salen, entonces sí empieza así como que, oye, pues apúrate y yo pensé que ya estabas lista y ya, justo cuando vas a salir, voy al baño. Entonces sí, así, pero es cuestión de tener paciencia, porque pues, ya sabes, o sea, es normal, ¿no? Al final de cuentas. También yo creo que en ese punto, Alejandro, la paciencia la podríamos intentar traducir a que al final lo normal que suele suceder es que los familiares, en este caso a lo mejor hijos,
no conviven o sea, no convivían con la persona pues mayor, ¿no? Vivían pues su vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con familia o sin familia, pero no en el mismo domicilio, ¿no? Es lo que suele pasar y de repente vuelven un poco como al domicilio familiar, ¿no? Como si no se hubieran ido, ¿no? A volver al domicilio. Entonces, esta paciencia que comentas, Alejandro, yo lo vería que es un proceso al que hay que adaptarse, ¿no? Es un proceso que evidentemente de un día para otro pues no va, pues bueno, no se va a producir, sino que requiere pues de un aprendizaje y de un proceso. Estoy recordando el caso, por ejemplo, de una de las personas a las que atiendo, que normalmente el único cuidador es un hijo. Esta persona es total y absolutamente dependiente, esta señora es totalmente dependiente y el cuidado de ella las 24 horas del día y en los últimos 6 años solo ha estado al cuidado de su hijo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues para él es una carga pues muy fuerte, ¿no? Pero justo ahora, pues vino una hermana de este chico y entonces me decía pues que claro, que estaba total absolutamente rebasada, ¿no? Porque decía, no, es que a mi hermano pues hay que ponerle un altar, ¿no? Porque yo he venido y me he encontrado pues con una cantidad de cosas que tengo que hacer porque, como comento, esta señora pues es totalmente dependiente, o sea, no es incapaz pues, ni de comer. Y entonces se veía abrumada por la cantidad de cuestiones, por hacer las cosas bien, por mantener a la señora pues, con el ritmo que llevaba su hermano, y eso pues la verdad es que le abrumaba, ¿no? El volver otra vez a casa, convivir con su mamá, y de hecho ella me decía, yo no podría hacer eso. O sea, lo estoy haciendo durante una semana por apoyar a mi hermano, pero si lo tuviera que hacer yo, evidentemente pues dependería de la situación, ¿no? Pero que sí me llamó la atención de que se veía totalmente abrumada, ¿no? por la situación. Fíjate que hay cosas en las que se van modificando muchos factores, ¿no? Primero, la disciplina de los horarios, porque dices, bueno, uno como gente joven, pues realmente pues estaba supeditado a que a lo mejor no comías en tus horas o a lo mejor tu trabajo podías hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, a horas indistintas completamente. Y aquí ya no, porque realmente estás al cuidado de una persona en donde, primera, está el factor de los medicamentos, ¿sí? Que dicen, es que mira, esta medicina la tiene que tomar a las 8 de la mañana, está a las 3 y está a las 5. Luego, el factor de los alimentos. Ya a cierta edad o ya con cierta enfermedad, pues ya no puede ser de que, ah, ching, ya no desayuné a las 8 y me desayuno a las 10, por decirlo así. Como que ahí Correcto. tiene que ser más exacto. ¿Sabes que su desayuno se le da a las 9 o a las 8:30 a la hora que hayan Correcto. determinado, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se vuelve toda una disciplina. La otra que es un factor también que a mí se me ha hecho así como que un tanto cuanto difícil, pero no imposible, la alimentación. Porque dices, bueno, yo estoy acostumbrado a comer A, B, C y D, ¿no? Pero ellos ya no. Correcto. Pero también son así como que en el caso de mi mamá es mucho de comer dulces, galletas y demás, cosa que el doctor me dijo, ¿sabes qué? Ya no le des tanta azúcar, ¿sí? Pero para que entiendan que no deben, pues también cuesta trabajo, porque también vienen las cuestiones, no sé, sentimentales o chantajistas, ¿no? Ujú. Claro. Uh-huh. Sí, Esto, sí, todas las cuestiones que estás comentando, pues evidentemente las veo casi en cada caso al que atiendo, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, ¿no? Yo sí que me gustaría resaltar, Alejandro y Carla, Ujú. también un aspecto importante que viene un poco a sumarse al tema ya de por sí complicado de tratar con personas con un grado de dependencia, pues mayor o menor, ¿no? Y es el tema pues de la pandemia. Ha venido pues un poco a elevar ya pues a la potencia N, ¿no? Pues ya las complicaciones de por sí de una situación como esta, ¿no? El tema de que lo comentábamos antes de emitir, ¿no? Pues que las personas mayores pues ahora tienen mucho miedo, ¿no? De salir a la calle y el dejar de hacer esas actividades, pues a las personas mayores, yo por lo que estoy viendo,
pues seguramente sea las que más les está afectando, ¿no? El tema de no salir, de esas personas que a lo mejor se movían con dificultad, pero todavía hacían algunas actividades, pues el meterlas en casa y el estar encerrados durante tantos meses, pues ha llevado a que, y de hecho, pues ahí pues tengo varios pacientes que directamente ya no se levantan de la silla o ya se levantan con mucha dificultad. Hay más probabilidad pues, de caídas por la propia torpeza, ¿no? Pues, no levantarse o no moverse y propia de la edad, pues vienen caídas y demás que complican pues, aún más la situación, ¿no? Sí, sí, es cierto. De hecho, la pandemia no nada más afectó a la gente grande, nos afectó a todos. Sí, claro. Emocionalmente, económicamente. Entonces sí porque todavía, una montaña rusa de emociones. Correcto, correcto. Yo me gustaría, Alejandro y Carla, destacar algunas cuestiones que me parecen importantes y con las que las personas que nos estén escuchando, nos vayan a escuchar en el futuro, pues creo que se van a sentir identificadas porque está basado bueno, pues en lo que es la práctica, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me gustaría, pues, si os parece, las puedo ir leyendo para que no se me olvide ninguna Así es. esto y hacer pues comentario, ¿no? A lo que se nos vaya un poco ocurriendo, pero creo que son pues ciertas cuestiones que a todas las personas que están al cuidado, sobre todo, como decíamos antes, ¿no? Lo que yo denomino como cuidadores informales, que Uh-huh. suelen ser familiares, ¿no? Que no son profesionales, que no han recibido una formación específica, ¿no? Y que pueden pues estar sufriendo o pueden verse afectados por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues entre otras, por ejemplo, actitudes y sentimientos negativos hacia la persona enferma a la que se cuida, ¿no? Evidentemente, cuando es un familiar, pues le quieres, pero como comentaba Alejandro, pues si va más lento de lo que te gustaría que fuera, pues empiezas a tener como esos sentimientos, actitudes encontradas, ¿no? De que te gustaría que lo hiciera más rápido, que te retrasa y demás. Y entonces, bueno, pues esas cuestiones afloran, ¿no? De alguna manera. También otro tema, por ejemplo, la desmotivación, ¿no? Empezar a dejar de hacer actividades personales que veníamos haciendo por tener que estar al cuidado pues, de otra persona, ¿no? Evidentemente todos... Bueno, creo que se nos Estamos en pasmó, vivo. es en vivo. Sí, para mí ha sido una situación, fíjate que un tanto cuanto difícil, pero una situación muy especial, ¿no? El hecho de tener la oportunidad de cuidar a mi mamá ha Uh-huh. sido una manera impresionante, una situación de vida muy bonita, ¿no? Porque además está como que ese reencuentro. Por alguna razón, yo creo que las cosas suceden, Sí, por algo, ¿no? definitivo. El hecho de que me tocó cuidarla. Ahorita vamos a ver qué pasó con con David. nuestro amigo David. Para ti, ¿cómo ha sido todo este proceso de estar a cargo de tu mamá? Pues mira, fácil no es, porque mentiría si dijera que todo es shalala y miel sobre hojuelas, no es cierto. Ujú, Ha sido un proceso muy difícil. Todavía no logro entenderla, ni ella a mí, ujú. porque somos mujeres, entonces la relación mujeres es más difícil. Pero como bien dices tú, por algo me tocó estar con ella, cosa que agradezco, porque no tuve esta oportunidad con mi papá. Ujú. Entonces me quedé con ganas de convivir más tiempo con él. Entonces ahorita estoy aprovechando cada minuto. Hemos Claro. platicado de cosas que no nos habíamos atrevido. Entonces es una relación un cuanto diferente a cuando yo era adolescente. Ahora que ya somos adultas, Ujú. ya es diferente. Ya te puedo decir que la veo como mi mejor amiga. Ya es mi cómplice en muchas cosas. No sé, es muy, muy padre y agradezco a Dios y
al destino que me hayan elegido a mí. Sí, claro. Y es un aprendizaje porque todos los días se aprende algo nuevo. Ujú. Y como lo dije, el doctor David me ha ayudado muchísimo porque sí necesito la orientación, porque hay veces que sí explotas de cualquier cosita, pero pues bueno, es tener un poquito más de paciencia y hablar las Ujú. cosas. Siempre platicar todo, no quedarte con nada. Así es, así es. Y Y para ti que tú eres hombre es diferente. sí, fíjate que, bueno, justo cuando empezó la pandemia ella se cayó, si te has de recordar, Sí, y claro. estuvo unos meses que no se podía, o sea, no podía moverse. Ujú. Entonces, obviamente, pues ahí me tocó o lo que era, no sé, bañarla, ¿no? Que al principio, Tiempo, tiempo, sí, tiempo. siempre. Luego me contestas esa pregunta. Ok. ¿Qué pasó, David? Esto, perdón, creo que me caí, ¿no? He sido yo el que Sí, se se, ha... se, se botó tu Perdón. conexión, Pero quién es sabe. normal, estamos en vivo y no pasa nada. Ujú. Sí, esto, me caí, no me hice daño, pero me Ok. caí. ¿Pero todo bien? Todo bien. Sí, no sé por qué se cortó, no sé si se había cortado mi conexión, pero bueno, Ujú, esto, una disculpa. ujú. No, no te preocupes. Esto, Ujú, bueno, si os parece, pues continuamos Ajá. con lo que estábamos hablando. Habíamos hablado del tema un poco de la depresión y demás, que podía ser consecuencia de pues la carga de trabajo y el estar pendiente del familiar. También se producen, por ejemplo, trastornos psicosomáticos, como puede ser la angustia, alergias, afecciones de piel, cefaleas, lumbalgias. Lo comentábamos, al no tener a lo mejor, pues, por ejemplo, la cama adaptada pues, a una persona que necesitamos movilizarla, si no está adaptada, pues podemos sufrir de lumbalgia, ¿no? Al tenerla que mover y demás. Trastornos también gástricos, intestinales, por nervios, angustia y demás, ¿no? Entonces estas cuestiones pues se producen, ¿no? Luego algo que es común a casi todas las personas pues es la fatiga y el agotamiento, ¿no? El de un día y otro, ¿no? Esto, luego todas estas cuestiones que estamos, pues luego trataremos de dar pues algunos consejos pues para evitar, ¿no? En la medida de lo posible que pasen, aunque sea inevitable, pues que al tener que estar tratando pues con una persona con algún grado de dependencia, pues la fatiga y el agotamiento pues van a ser inherentes, ¿no? a la situación, ¿no? Pero también, por ejemplo, la irritabilidad, cambios de humor frecuentes que se producen pues a raíz del tema del cuidado, a veces despersonalización y deshumanización, que significa pues un poco que la persona deja de preocuparse mucho pues, por sí misma y está simplemente al pendiente de otra persona, comportamientos estereotipados, ineficiencia a la hora de resolver problemas, ¿no? Al final nos centramos, toda nuestra atención se centra en resolver los problemas de la persona dependiente o del paciente y dejamos de ser eficientes pues, con otro tipo de actividades de nuestra vida o de la vida diaria, ¿no? Claro. Esto, por ejemplo, agobio continuado, sintiendo que la situación le desborda, como comentaba pues hace unos momentos con esta persona que no había estado cuidando de su mamá y de repente pues se enfrenta a una situación que directamente pues la desborda, ¿no? Luego también los problemas familiares que se generan derivados de la enfermedad, ¿no? Pues muchas veces hay luego problemas derivados entre hermanos, por ejemplo, de que pues yo cuido, el familiar no cuida, quién se encarga, quién no se encarga. Entonces, pues bueno, estas problemáticas son comunes, ¿no? En muchas familias, ¿no? Gente que está, por ejemplo, pues más alejada del domicilio familiar o del domicilio del paciente o de la paciente, ¿no? Fíjate Eh, que, perdón, hace años, con un amigo, su mamá estuvo muy, muy, muy grave y la señora, pues duró como 5 años y la que se dedicó al cuidado fue la hermana. sí. Y la hermana, pues literalmente dejó a su familia por ir a cuidar a su mamá. Uh -huh. Entonces, la señora duró 5 años
hasta eso la tenía muy, muy bien cuidada, muy bien conservada. ¿Qué pasó? Fallece la señora, ella regresa a su casa y encuentra otra casa. Ya los hijos más grandes, ya toda una situación, ¿no? Entonces le costó muchísimo trabajo volver a tomar ese rol de vida que tenía antes de que pasara eso, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, yo siento también que muchas veces como que el cuidador absorbe un poquito lo que son los problemas del cuidado, ¿no? Correcto. Ujú. Entonces no quiere decir que se enfermen de lo mismo, ¿no? Pero sí hay situaciones en las que de repente hasta a lo mejor llegas a actuar o a hacer algunas cosas ya similares. Sí, o sea, creo que es, sí, lo que comentas, Alejandro, es totalmente cierto. Esto, por eso, pues bueno, de ahí un poco surge también la idea de, pues hacer este pequeño documento, este texto, para ofrecérselo a los cuidadores, ¿no? Precisamente para no llegar a esos extremos, ¿no? A que la persona al final deje un poco su vida, ¿no? Por cuidar del cuidador, o sea, del paciente, y es que en ocasiones, en muchas ocasiones, pues ese dejar un poco su vida, como comentabas con el ejemplo de esta persona, ¿no? Al final se olvidó de su vida y cuando volvió, pues era una vida diferente, ¿no? Porque pasó el tiempo y la vida pues sigue, ¿no? ¿Sí? Y Ahora, por ejemplo, ¿qué tan conveniente podría ser, como en el caso de otra persona que también muy, muy allegada, que sí, tienen ya la mamá de edad avanzada, la señora todavía es algo independiente en el sentido de que se puede mover, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Pero en este caso son tres hermanas y que dicen, bueno, tú la cuidas unos meses, tú la cuidas otros meses y tú las cuidas otros meses, ¿no? Y así como que sí, se la van rolando. Rolando. sí, ujú, Entonces, yo no sé qué tan conveniente sea incluso hasta para la mamá, sí, porque digo, ya no está en su casa y a ella le cuesta mucho trabajo estar en casa, en la casa de una hija o en la casa de la otra, ujú, ¿sí? correcto, Que yo en el caso de mi mamá, mira, aquí hay dos situaciones. La mamá de Carla ya estaba en una casa hogar en donde tenían enfermeras, esto y lo otro, llega la pandemia, tuvieron que sacarla de la casa hogar y llevársela a su casa. Y sí, ahí se está haciendo cargo Carla, ¿no? Pero a sí, casa de mi mamá, Bueno, a aclaré. casa de tu mamá, sí. Y en el caso de mi mamá, ella dijo, no, esta es mi casa y yo quiero estar en mi casa, ¿no? O sea correcto, que ni lo piense que en un momento dado no sé llevarla a una casa de ese tipo, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué tan conveniente puede ser eso, ¿no? De que la persona a lo mejor se sienta que le están botando de un lado al otro o que tenga que estar en su propio domicilio y que vayan a cuidarla o ya es cuestión de cada familia, ¿no? Correcto. Yo creo que no se puede dar una pauta que sirva para todo el mundo. Ujú. Esto, cada familia tiene una situación particular y hay que analizar la situación desde diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, al final, pues hay que ver diferentes variables, como puede ser cuántas personas tiene disponible esa familia para hacerse cargo del paciente, el grado de dependencia que necesita la persona, porque no es lo mismo una persona mayor que necesita vigilancia, por decir así, porque ya a lo mejor no puede vivir sola por si tiene alguna caída o para el tema de la medicación y es una revisión un poco superficial, vamos a decir, que una persona pues que tenga un grado de dependencia alto. Otra variable que podemos tener en cuenta pues es el nivel pues económico que tiene la persona, ¿no? Si se puede pagar pues personas enfermeros que estén con ella o otras personas que estén a su cuidado, ¿no? Yo creo que hay que analizar cada familia y cada situación y buscar la mejor alternativa para cada uno de los casos, ¿no? No creo que se pueda dar pues pues no sé, como una cuestión que a todas las familias les pueda venir bien, ¿no? Sino que tiene que ser un análisis particular de cada caso. Así es, así es. No, y también digo situaciones, porque hablando en cuestiones económicas,
no es nada más el hecho de que tengo para pagar una enfermera, un enfermero, ¿sí? Sino que también vienen los medicamentos. Ya ves que hay Correcto, medicamentos que son extremadamente caros, ¿no? correcto. Y Sí. la otra situación es, por ejemplo, en cuestiones sobre todo de higiene, ¿sí? Sí. Que muchas veces ya casi casi los tienes que bañar tú porque ya son como niños, entonces no se bañan Correcto. bien, no se dejan jabón, etcétera. También Sí, las... el tema de pañales, por ejemplo, Ujú, o bueno, todo ese tipo de cuestiones del aseo, pues no son baratas y son continuas y durante, pues quién sabe el tiempo, ¿no? Que se pueda alargar esa situación. sí, no, y las otras cuestiones como de seguridad. Digo, mi mamá se quedó sola y llegó un momento en que de repente venía de visita, cuando no estaba aquí, y llegabas y estaba la estufa prendida. Ya, Porque se puso a calentar agua y se le olvidó apagar la estufa. Entonces, esas correcto. cosas son como que muy, muy delicadas, ¿no? Si a Claro. veces a uno le llega a pasar, Sí, pues a una persona mayor con más probabilidad, por decirlo así. así es. Sí, en Pero esa... Perdón, Carla. no, pero digo, volviendo al tema de que nos estabas comentando, eso es muy cierto. Nosotros nos descuidamos, que somos los cuidadores, Correcto. porque decimos, también caemos en el papel de víctimas de repente. De, ay, es que no, por como me la paso cuidando todo el tiempo, ya no tengo tiempo para mí. No es cierto. Tú me hiciste ver que sí se puede, que si nos organizamos, Sí. también merecemos nuestro tiempo libre, nuestras salidas, nuestros recreos, y sí, sí funciona y sí se puede, y se Sí, pueden alternar. por eso comentaba que es importante ver cada caso y analizar cada caso y ver las circunstancias, porque puede haber y tratando siempre de ser, pues tratando de ver la realidad que tenemos delante, ¿no? No lo que nos gustaría que pasara, porque pues hay situaciones en las que bueno, pues no hay recursos económicos, no hay cuidadores, no hay, como pues conozco algún caso, y entonces pues hay una persona que es la que se hace cargo de todo y entonces pues tratar de mejorar en la medida de lo posible esa situación particular, ¿no? Pero tratar de ver la realidad y en función de esa realidad que cada familia tiene, pues tratar de organizar un poco esa situación para que también, como hemos hablado alguna vez, Carla, de que al final el cuidador necesita cuidado porque si no, y más en los casos un poco más extremos, si el cuidador falla, pues ¿quién se hace cargo de ese paciente? ¿No? Hay que cuidar al cuidador porque, sobre todo, y en los casos pues, más extremos, donde hay pocos recursos o no hay varias personas que se puedan hacer cargo del paciente, pues hay que cuidarlos porque si no, pues podemos caer en que esa persona caiga enferma, en una depresión y demás, y no se puede hacer cargo del paciente, ¿no? Claro, y aparte algo que también quiero hacer mención, eh, no verlo como una obligación, sino también disfrutarlo. ¿Por qué? Porque en su momento nuestros papás vieron por nosotros. Entonces, ahorita yo lo veo así, como que ahora nos tocó a nosotros agradecer de alguna manera lo que hicieron Uh en su -huh. momento por nosotros cuando éramos chicos, porque Correcto. igual nos enseñaron a caminar, nos tuvieron la paciencia, nos cambiaron pañales, nos dieron de comer. Entonces también llegar a entender ese punto a mí me costó trabajo, pero ya que lo entendí, pues te cambia el panorama y lo haces hasta de otra manera. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Esto me gustaría comentar ahora, pues lo que habíamos dicho de pues, ciertas pautas, ¿no? Para las personas que Ujú. se encuentren en esta situación o que podamos encontrarnos en un futuro, ¿no? Porque todos, evidentemente, pues en algún momento pues nos puede pasar, ¿no? Porque comentábamos antes y me ha parecido un comentario muy apropiado de Alejandro, ¿no? Que decía que no solo son las personas mayores que en una situación de este tipo, pues se pueden encontrar también personas jóvenes, ¿no? Derivadas de algún accidente, pues de tráfico, laboral o simplemente pues una enfermedad sobrevenida, ¿no? Y que de repente pues nos podemos encontrar
ante o tener la necesidad de cuidar a una persona, ¿no? Independientemente de la edad, ¿no? Esto, entonces, pues sí que hay ciertas pautas que los cuidadores pues, pueden seguir pues, para que el cuidado al final pues, sea una acción saludable, ¿no? O por lo menos que sea lo más saludable posible, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que yo me gustaría resaltar en primer lugar sería que hay que entender y comprender la nueva realidad en la que estamos, es las consecuencias inmediatas y a medio y largo plazo desde una visión totalmente realista, analizando de manera racional las situaciones que nos están pasando. Y esto es un proceso de aprendizaje que debe llevar a cabo pues, el cuidador ante una situación de demanda de un paciente con unos procesos de enfermedad o bien sobrevenida o bien degenerativa en el caso de las personas mayores. Y derivado de este entendimiento de la nueva realidad se reducirá en la medida de lo posible pues, los efectos y los afectos adversos ineludibles que tiene una situación de dependencia pues, de un familiar, ¿no? Esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta y hay que pues, bueno, afrontar la realidad tal cual es, ¿no? Y muchas veces sin edulcorantes y, bueno, otra cosa muy importante pues es, como decía antes Carla, pues pedir ayuda, ¿no? Cuando uno pues se ve sobrepasado por una situación y demás, pues se vale pues el pedir ayuda, ¿no? Y el que nos ayuden, como comentaba también este Alejandro, en el caso de su mamá, que después de una hospitalización, pues, pues los profesionales del hospital le habían enseñado cómo tenía que hacer ciertas cuestiones, ¿no? De movilización o cuestiones de limpieza y demás, pues se vale, ¿no? El pedir ayuda, el decir, pues no sé hacer esto, pues antes de equivocarme o hacerlo mal, pues pedir ayuda y que nos enseñen, ¿no? Sí, sobre Otra. todo el miedo a que dices, bueno, yo no lo sé hacer, pero lo puedo hacer, pero ¿hasta qué grado puedo llegar a lo mejor a lastimarla? O a lo mejor no la bañé bien Claro. y por mi causa a lo mejor agarro una infección o algo, ¿no? Eso creo que es como que uno de los miedos que tiene uno. Igual con la alimentación, ¿qué es lo más apropiado que le puedo dar a mamá? Correcto. Eso yo ¿Sí? creo que siempre pues tenemos que pues, dejarnos guiar por los especialistas, ¿no? O sea, pues en este caso, pues el tema de la alimentación por un nutricionista, o sea, siempre pues dejarnos guiar por las personas que saben, ¿no? Y no tomar decisiones por nosotros mismos en cuestiones pues que no sabemos, ¿no? Entonces, el pedir ayuda yo creo que incluiría pues eso, ¿no? El dejarnos ayudar por los profesionales que son los que nos pueden ayudar, ¿no? Otra de las cuestiones, por ejemplo, pues seguir una dieta equilibrada, ¿no? O sea, el no dejarnos, ¿no? El hacer ejercicio, el seguir haciendo actividades bueno, pues las actividades un poco que veníamos realizando y seguir un poco con nuestra vida y tratar de llevar una vida lo más sana posible para nosotros no decaer, ¿no? En situaciones por el tedio, por el día a día, por los hábitos que se vuelven un poco, pues esto del día a día, monótonos que nos hacen un poco descuidarnos, ¿no? A nosotros mismos en base al cuidado del paciente. Otra cuestión muy importante, el ser asertivos y saber decir muchas veces que no y no ceder ante ciertas cuestiones de las personas a las que podemos estar cuidando. En este caso, pues me acuerdo de un ejemplo pues de una persona, de hecho he estado esta mañana con ella, pues es una persona que le gusta mucho comer, el paciente, ¿no? Entonces, pues tiene mucho sobrepeso y entonces pues no se mueve con facilidad y entonces pues su cuidadora principal que su mujer, pues como que le consiente, ¿no? De, pues bueno, ¿cómo no le voy a dar de comer y demás? Y yo, pues a ver, ahí también el trabajo ya no es con el paciente, que evidentemente pues hablas con él, pero es con el cuidador de, pues no puede, o sea, usted le tiene que decir que no puede, ¿no? Que tiene que hacer pues cierta dieta y demás, pues a lo mejor no muy estricta, pero no que coma lo que quiera porque no le está haciendo bien, ¿no? Así Eh, es. eso. Luego, una cuestión también que me parece súper importante es el tema de dar autonomía a la persona que cuidamos, ¿no? Hay casos en los que la persona es 100% dependiente, ¿no? Bueno, en esos casos sí, pero luego también veo muchos casos en los que las personas ayudan en demasía al paciente y entonces el paciente puede hacer cosas y el cuidador
las hace, ¿no? Y eso lo único que está generando es mayor dependencia, ¿no? Si la persona puede, pues no sé, andar 50 pasos, pues que ande esos 50 pasos, ¿no? Si puede ir al baño solo, pues puede ir al baño solo. Si puede hacer todo lo que pueda hacer solo, hay que dejarlo, porque evidentemente todo lo que le hagamos a una persona, sobre todo pues mayor, lo que le va a generar es dependencia y también le va a generar a esa persona frustración por decir es que necesito hasta que, pues no sé, que me den de comer, ¿no? O sea, si la persona todo lo que puede hacer, hay que permitirle que, vamos, no hay que permitirle, sino hay que casi obligarle, ¿no? O fomentar que lo haga, ¿no? Y que no, porque también eso va a liberar, en cierta manera, las tareas del cuidador, ¿no? Porque si no, nos vamos cargando y al final lo que vamos a hacer es todo, ¿no? Y genera frustración y malestar en el paciente y al final, pues genera también agobio y en el cuidador, ¿no? Y eso, la verdad, es una cuestión bastante, bueno, súper común, ¿no? Y ya me he encontrado pues cuidadores que después de decirles o hacerles este comentario, ¿no? Pues como que se sorprendía y me decían, pues tienes razón, ¿no? O sea, pues, si mi papá o mi mamá pues puede hacer cosas solo, pues ¿por qué se las hago yo, no? O sea, al final hay personas pues, que al final les tratan un poco como si fueran niños, ¿no? No son niños, son personas adultas con algunas facultades a veces pues reducidas, pero todo lo que ellos puedan hacer, pues toda la autonomía que puedan tener, pues sea la que sea, ¿no? Esto luego, algo evidentemente muy importante, pues es el descansar, ¿no? Se le suele llamar los respiros familiares, ¿no? Si una persona es la que está encargada, pues, y tiene más familia, pues esa persona tiene que tener respiros con cierta frecuencia, pues para no estar metido siempre en la misma dinámica, ¿no? Y debe descansar, porque si no descansa, pues le va a pasar efecto, pues Va a tener que ese, buscar otro cuidador para el cuidador. sí, pues sí, sí, o sea, es que evidentemente muchas veces es como, no, no quiero pues dejarla con otra persona y demás, pero al final eso se va acumulando y si no se acepta y si no se toman esos descansos, que tienen que ser frecuentemente, ¿no? No, no es una cuestión de descanso una vez al año, ¿no? O sea, tiene que ser con cierta frecuencia y pues con cierta frecuencia estaríamos hablando de decir, pues casi como es un trabajo, pues 2 días a la semana descanso, ¿no? Porque es que si no, no voy a aguantar, ¿no? Fíjate que otra situación que siento que puede ser incluso muy importante es que, digamos, yo en mi caso estoy solo con mi madre Sí, y tener a alguien como de respaldo en un momento dado. Hace unos años yo supe de un caso de una persona que conocí brevemente. Este señor estaba a cargo de su papá y su papá sí era 100% dependiente porque él ya estaba en una cama y ya no se podía mover. sí, Entonces, un día llega este cuate de trabajar, y bueno, trabajar él vendía cosas, iba y entregaba y demás. Llega de trabajar, tenía un reposet frente a la cama del papá, se sienta a platicar con el papá, la cosa es que se duerme, ¿no? Para sorpresa que el cuate le da un infarto y se muere en el sillón, ¿El cuidador? sí, el hijo. Y los vecinos se dieron cuenta porque empezó a oler muy feo, porque imagínate, el señor todavía con vida, viendo a su hijo fallecido, él acabó muriendo de inanición porque no había quien nada y el otro ya había fallecido. Y ahí lo que, o sea, fue muy triste. Cuando llegaron a ver, pues estaban los dos, muertos. pues ya muertos, ya olía feo y demás. En una situación así, creo que debería de haber una segunda, una tercera persona que por lo menos, a lo mejor esté al pendiente, ¿no? Digo, son cosas que pueden llegar a suceder. A mí Sí, lo que a perfectamente. veces me da pavor es, digo, ¿sabes qué? Tú sales a algo y a como está la situación no sabes si si vas a regresar o no. Correcto. Un accidente, un asalto o algo, ¿no? Ujú. Entonces ahí Sí, me da pavor que digo, salgo, me pasa algo y qué va a pasar con mi mamá, ¿sí? sí, Eh, correcto. Yo por eso lo que recomiendo pues a todas las familias y como decíamos antes, pues es que depende de la situación particular, ¿no? Pero evidentemente, pues, lo que no es recomendable es que una persona se haga cargo de una persona, ¿no?
Siempre tiene que haber una red de apoyo más amplia por esas situaciones que evidentemente, pues el caso que comentas es extremo, pero se ha dado, ¿no? Entonces tiene que haber si hay una red más amplia y todas las personas que puedan colaborar, porque evidentemente el hacerse cargo de una persona y con alto grado de dependencia, pues evidentemente es un esfuerzo que una persona sola realmente es que no puede hacerlo. O si lo hace o lo intenta hacer es a base de perder su vida, ¿no? Como en este caso, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, yo siento que sí es importante lo que dices. Una buena dieta, este, hacer ejercicio, Sí, sí, y buscar en un momento dado tus distractores, ¿no? Exacto. sí, lo que te gusta hacer, tus Ujú. hobbies, tus entretenimientos. Otra cuestión importante, tratar a las personas también como personas adultas, ¿no? O sea, realmente, aunque luego hagan cosas que parecieran niños, ¿no? Pero son personas adultas, ¿no? Entonces, ese trato pues también tiene que ser así, ¿no? No decir, es que como actúa como un niño, pero no se le puede tratar como si fuera un niño, ¿no? Porque realmente es una persona pues adulta, ¿no? Aunque a veces pues haga corajes, ¿no? O Sí. berrinches, ¿no? Como si fuera un niño, pero bueno, pues no es un niño, ¿no? Entonces no se le debe corregir como si fuera un niño, sino que se le debe pues tratar como una persona adulta, ¿no? Y que ella sienta pues que se la trata de esa manera, ¿no? También una cuestión creo que es importante es conocer la evolución de las posibles patologías o enfermedades que tienen las personas para saber un poco cómo va a ser la evolución. Luego, evidentemente, pues nadie tenemos una bola, ¿no? Para ver el futuro y no sabemos cómo va a evolucionar realmente y hay personas que, pues a lo mejor se espera que evolucionen de un modo y evolucionan de otro, pero sí tratar de saber cómo se puede ir evolucionando, pues para estar un poco, pues, prevenidos de cuál es la evolución, ¿no? Y bueno, pues eso serían un poco las cuestiones que yo creo, yo destacaría, ¿no? Que las personas, los cuidadores, pues pueden pues hacer para que estas situaciones pues las puedan sobrellevar un poco mejor dentro de la dificultad propia y que no hay pues fórmulas mágicas ni demás, ¿no? Simplemente pues tratar de sobrellevar la situación de la mejor manera posible y que nos afecte pues, eh, pues lo menos que Lo se menos. pueda, ¿no? Aquí tenemos una pregunta, pero me Vale. dijeron que no dijera quién es. Ah, ok, tú haz la pregunta. Es que dicen que cuál es la diferencia entre acudir a un psicólogo y un psiquiatra, porque muchas veces creen que si acudimos al psicólogo es porque estamos locos, pero pues obviamente no es así. Esto, bueno, yo lo que primero que le diría es que locos estamos todos un poco, entonces que no se preocupe por eso, entonces que en eso no tenga problema. La diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, pues es muy importante. El psiquiatra, perdón, es médico, entonces sigue un modelo médico, y el psicólogo no lo es. Entonces, una de las diferencias principales es que el psiquiatra te receta medicinas porque básicamente la forma de afrontar los problemas psicológicos, sea esto lo que sea, ¿no? Que esa ya es otra discusión que podríamos tener, pues los tratan en base pues a medicamentos. El psicólogo no puede recetar, entonces, no porque no tengamos los conocimientos, sino porque, bueno, pues está así distribuida como las funciones. Y entonces el psicólogo, pues lo que hace es básicamente, podríamos decir que en vez de tratar de curar a través de medicamentos, pues lo hace a través de la palabra. Entonces, la diferencia es fundamental. Con el psiquiatra normalmente no haces terapia, ¿no? Sino que la haces con el psicólogo y ahí en ciertos casos, pues que se puede requerir el uso de medicamentos, pero bueno, la diferencia sí fundamental y para que se entienda, aunque tendría pues muchas derivadas y habría que hablar de otras cosas, sería esa sería la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Evidentemente, pues el ir al psicólogo o el ir al psiquiatra, pues el término de loco y demás, pues es algo que estaría un poco como en el vocabulario
común de la gente, pero evidentemente pues acude al psicólogo pues, por algún tipo de problemática y con la esperanza de, pues, de solucionar cualquier tipo de problema, ¿no? No es una cuestión de estar loco ni no, porque eso pues también tendríamos Digo, que hablar, ¿no? todas esas son situaciones en las que, para empezar, debe de haber aceptación, ¿no? El hecho de que yo sé que tengo un problema y lo quiero solucionar, Claro. porque generalmente no aceptamos cuando tenemos problemas, ¿no? Como decía mi papá, no, loco los demás, yo no, ¿sí? Entonces esa es una situación. Ahora bien, ya casi llegamos al final, porque acá David nos pidió que hasta las 8 porque creo que tienes ahorita un paciente, ¿no? Sí, tengo ahora una Este, sesión de terapia. Así es. Mira, como en todos los programas, ahorita abajo en la pantalla están corriendo tus datos, tu correo electrónico, tu página web. Y Correcto. digo, si hay ocasión, las personas que lo requieran, le podemos enviar el PDF, el documento para que lo lean, Sí, que nos sí, lo por requieran, supuesto. ¿no? Por Sí, supuesto, es de total y absolutamente libre acceso y máxima difusión. así Cualquier es, así es. persona que le pueda, pues, no sé, ayudar en un momento dado, pues con gusto. Y cualquier persona que vea pues la página web, vea pues un poco el trabajo que estamos haciendo y cualquier persona interesada, pues con gusto se le atiende Ok. y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Pero bueno, por descontado que se puede difundir lo máximo posible. Fíjate que Ok. siento que estos temas que son muy, muy profundos, que a veces pues en una hora a lo mejor lo agarramos de una manera medio somera, un poquito superficial, porque si empezamos a profundizar tendríamos que hacer un programa de 16 horas, ¿no? Al final, Correcto. al Bueno, final de pero cuentas, ¿no? podemos hacer 16 programas de una hora. Así es, así Ok. es. No, y de antemano, pues te agradecemos mucho la oportunidad de que platiques con nosotros, de que vea la gente que hay alternativas, ¿sí? Que muchas veces la gente se siente sola, que no se siente apoyada y demás. Pues es normal, porque muchas veces el apoyo de la familia no lo tienes, pero sí hay lugares, hay instituciones, hay gente profesional como tú que precisamente a eso se dedican. Entonces, que no tengan miedo de acudir o de preguntar, por lo menos, ¿no? Sí. Correcto. Como decía antes, se vale el pedir ayuda y yo por lo menos a todas las personas con las que trato de inculcarles pues que hay que, cada uno debemos ser fuertes, ser firmes y tratar de resolver los problemas, pero hay situaciones en las que si necesitamos ayuda pues se pide, ¿no? Y siempre hay que tener en la cabeza pues esa firmeza de nosotros enfrentarnos a los problemas y salir adelante y cuando necesitamos apoyo, pues se busca y ya no somos superhombres, ¿no? Somos personas. Ok. Exacto. Sí, porque aquí nos preguntan, en un momento dado, si te contactan, ¿haces toda una serie de sesiones? ¿Vas a hacer una plática o que ellos vayan a tu consultorio? ¿Cómo lo manejas? Sí, en estos momentos no tengo consulta presencial por el tema de la pandemia, Ujú. pero lo que se hace pues es un poco tener pues una primera sesión donde se comenta un poco y se da todo el proceso. Las sesiones están siendo pues a través de videoconferencia y entonces en la primera sesión pues se les explica todo el proceso y dependiendo pues de la problemática, por decirlo así, pues serán más o menos sesiones. Esto, pero bueno, mi idea pues es que las personas que dar el tiempo que cada persona necesita, no hay que tener prisa ni tampoco eternizarnos, ¿no? O sea, esto es una cuestión en la que pues, se tiene un problema y se trata de resolver pues en el tiempo que cada persona necesite, ¿no? Pero en ningún caso eternizarnos pues en sesiones y sesiones sin ningún tipo pues de sentido, ¿no? Se dan las sesiones, normalmente pues la idea es que las sesiones sean las mínimas posibles, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos por qué tener prisa, a veces pues Sí, dependiendo de claro. la persona pues requiere un proceso u otro, ¿no?
pero bueno, ese es un poco el sentido y en la primera sesión se explica todo el proceso, cómo va a estar, se empieza con una entrevista que suele durar un par de sesiones donde se analizan un poco pues, las diferentes problemáticas que pueda haber, se hace pues, un análisis, un diagnóstico, un pronóstico y se hace pues, el tratamiento que se requiere. Ahora, la otra pregunta ¿es completamente individual o puede ser familiar? Esto puede ser de las dos maneras, puede ser familiar o puede ser individual. Aunque siempre la terapia familiar también incluye pues, las sesiones individuales, ¿no? Hablar con cada persona de manera individual y luego suele haber sesiones grupales, ¿no? Una vez que se hayan visto las diferentes problemáticas y entonces se tienen sesiones ya grupales, ¿no? Pero siempre tiene que haber una parte individual donde trates con cada persona porque muchas veces a lo mejor las personas delante de sus familiares en un primer momento les cuesta expresarse o les cuesta pues hablar de ciertos temas y entonces pues hay que tratarlos como de manera más privada y luego ya pues se exponen una vez que ya se han analizado y se han evaluado pues se exponen ya en grupo por decir así. Ok. Claro. Y vuelvo a reiterarlo. Muchas gracias porque sí, al atreverme a pedir ayuda, que no me da pena decirlo, porque todo el mundo critica, pero al haberme atrevido a decir sí, yo necesito ayuda, sí me cambió. Y de verdad, mil gracias nuevamente, porque ya mi relación con mi mamá ha cambiado, pero para mejor, para bien. Y sí se puede. Es cuestión de querer. Sí, es cuestión de, como dices, de querer y como hemos hablado en varias ocasiones, Carla, pues al final es un proceso y requiere de tiempo, de aprendizaje y hay que tener, como decías antes, paciencia, pero sí, porque no se van a conseguir las cosas, ¿no? Claro. Y es mucho mejor, la vida es mejor y no quedarse con el hubiera, Sí, sino el claro, vive. correcto. Y Así es. nuevamente gracias. No, gracias a ti, Carla. Pues muchas gracias, ya se nos terminó bueno, se nos fue el tiempo, quisiéramos que fuera un poco más, pero también hay que respetar sobre todo a tu paciente, ¿no? Que creo que Sí, ahorita sí, ya tienes sesión. Te agradezco muchísimo la oportunidad que nos diste de hablar contigo, de pues, hacernos ver ciertos puntos, ¿no? Que creo que sí es importante y de veras amigos, los que sientan esa necesidad, no duden en agarrar el Claro. teléfono, marcar, hablar, pedir ayuda. Ujú. correcto. Yo pues os agradezco también vuestra atención. Mil disculpas por el tema de tener que cortar en este momento, pero yo con gusto cuando queráis pues retomamos la conversación y a Pues lo sí, mejor lo planeamos para tener un poco más de tiempo y podernos explayar un poquito más. por Claro que sí. supuesto. Sí, 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 con mucho gusto. Pues Bueno, pues buenas noches amigos, nos vemos la próxima semana con otro gran Gracias. invitado y acuérdense el tema de hoy, los cuidados paliativos del cuidador. Así muchas es. gracias. Un Sí, saludo. y escríbanos, Gracias. los que quieran una copia del documento, es un documento que está en PDF, muy bien redactado por el doctor, y trae muy buenos puntos. Que es una guía que nos ayuda a todos. Así es. Alejandro, espera. Tú, Gracias, buenas noches. Me desconecto ya. Buenas Buenas noches, noches, muchas doctor. gracias. Saludo, cuídense, bye. Bye. Antes de que cierres, Alejandro, Ujú. me estabas contando de cuando tu mamá tuvo el accidente y te corté muy groseramente. Ah, ok, sí. Pues Termina. es que fíjate que gracias a Dios ha sido una situación, tuvo el accidente, estuvo un par de meses en convaleciente que no podía ni moverse por el golpe que se dio. Por suerte no necesitó cirugía, Ujú. pero sí fue ese proceso en que tenías que bañarla, darle de comer en la boca, etcétera. Evolucionó bastante bien, ahorita es bastante independiente y de una u otra manera, pues me he organizado con ella incluso a hacer ciertas labores, ¿no? Que de Ok. repente yo hago la comida
tú lavas los platos. Que a veces no los lava, pero bueno. Ella lava Sí, los luego uno platos, ¿no? termina lavando doble, pero no importa. Así es. No, la cosa es que se sigan sintiendo útiles. Exacto. Sí, porque sí he visto casos de que ya ven a la abuelita y que no se puede mover y la tratan como niña y ya no la dejan hacer No, nada. ¿sabes qué? Ujú. No como niñas, sino los hace sentir inútiles. De que como ya estás grande ya no puedes hacer nada y no es cierto. ¿Te acuerdas que una vez tocamos el tema? Sí, sí, De sí. que no los debemos de tratar como niños, son adultos y se les cae el plato, bueno, pues ni modo. Pues sí, Pero el hecho para ellos, el hecho de ayudarnos, pues es una gran satisfacción, se sienten útiles, entonces hay que permitirles eso, pero con limitantes, sí, claro, claro. ¿no? Así es. Pero mira, agradecer que tenemos la oportunidad. Y yo sé que hay gente que no se atreve a hablar, pero si podemos evitar el hecho de que entren o caigan en depresión, porque también eso es importante, hay mucha depresión hoy en día y pueden incurrir, ya ves, dos casos de suicidio de unos actores. Ujú. Entonces, si el hecho de acudir a un psicólogo para que te oriente puede cambiar tu vida, pues hay que hacerlo, ¿no? Ujú. Mira, aquí nos escribió Lili Santuntum, Ajá, que es del grupo de las clases de apreciación musical que estamos haciendo varios días, que por cierto se va a abrir un grupo nuevo para los que ok, quieran inscribirse. Dice, cuidar enfermos es desgastante. Dice, es bueno tener espacios para equilibrarse. Creo que sí, sí claro. es muy, muy importante, ¿no? El Ujú, hecho de hacer. También digo, los que hemos tenido la suerte de a lo mejor poder trabajar en casa, hacer cosas y demás, pues sí, sí es importante, ¿no? Y claro. digamos, en mi caso, que de repente tengo que salir, pues tratar de salir, no sé, un tiempo razonable para que no sea muy amplio el tiempo de que se queden solos, ¿no? Sí, porque Un- también ellos caen en Ujú, depresión, en angustia. Por ejemplo, yo lo veo con mi mamá. ujú. Afortunadamente tengo el apoyo de mis hermanos. Sí, sí. No estoy sola y tengo el apoyo de Lalo, que es mi esposo, que también me ha ayudado muchísimo. Y parece mentira, pero Bambina, mi perra, bueno, no es cualquier perra, es mi perrita. Tu ver- La chihuahua ha ayudado muchísimo a mi mamá. Entonces para ella es una compañía, ahorita es su todo. O Ujú. sea, la perrita y mamá son una. Entonces, cuando yo me tardo, nunca hay que decirles no me tardo porque para ellos no hay tiempo. Ujú. Entonces, el tardarnos más de 1 hora, 2 horas, actualmente, pues para ellas es una angustia. Sí, sí, sí. Pues también hablar con la verdad con ellos, ¿no? De si yo llego a salir y sé que me voy a tardar, bueno, le doy la responsabilidad a mi hermano, que sé que va Así a es. estar al pendiente de ella, ¿no? Así es, así Y es. en tu caso igual, tienes gente que puede estar al pendiente de tu mamá, Así porque es. también les angustia, no te creas. Ah, sí, claro, claro. Sí, son situaciones, muy, muy, muy especiales. Y la verdad, yo siento que estoy viviendo una época muy especial. El hecho de tener la oportunidad de cuidarla, de estar con ella, de alimentarla, Claro. de cotorrear, de sentarnos a comer y ver la tele juntos, etcétera, ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Sí, de Hasta de repente, pelear y luego reconciliarte, ¿no? ándale, sí. No, y ya sabes que se vuelven medio chantajistas, ¿no? Que me dijeron, Sí. ya no le des tanto dulce y, oye, mis galletas, oye, te dijeron que ya no puedes. No, yo quiero mis galletas. No, no puedes. Ay, sí, ya me voy a morir. Por lo menos consiénteme, híjole, eso sí como me... Bueno, pero ahí tú puedes comprarle, hay muchas galletas para diabéticos. Sí, sí, O por ejemplo, como ya lo platicamos, puedes cambiarle sustitutos de azúcar. O sea, ya variar y engañarlos de alguna manera, ¿no? sí, claro. De hecho, amigos, estamos viendo la posibilidad de invitar de nuevo a una nutrióloga para que nos dé Nos otra oriente. vez conceptos y tips en este sentido, ¿no? Sí, porque la otra vez tuvimos
las nutriólogas, ¿te acuerdas? Pero en cuestión de lo que era el encierro en la pandemia, Ujú. cómo alimentarnos debidamente. Pero creo que también es importante ver un tema así, ¿no? Porque Sí, que de estás... hecho ya aceptó la nutrióloga que está al cuidado de mi mamá. Ujú, sí, Te he compartido las dietas. ujú, sí, sí, Es muy claro. joven, pero incluso yo ya me incorporé a la dieta de mi mamá de alguna manera, porque Ujú, está súper, súper cool, es decir, no la limita como muchos, ujú, la deja comer, pero con limitantes. Está muy padre, está muy interesante su ok. manera de cómo nutrir a mi mamá. Me gustó, ¿eh? Ok, sí. Sí, no, sí, sí, son muchos aspectos, muchas cosas. Creo que también lo importante de hacer este tipo de programas, no nada más nosotros, sino la gente que ya acostumbra a vernos, estamos todos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Lo que ha sido el caso de la pandemia que nos ha venido a modificar muchas cosas, nos ha venido también a enseñar muchas, Claro. muchas, muchas cosas. Y como dijo el doctor, ya se abrió la puerta para más temas. Ok. ¿Qué lo vamos a hacer? Así es. Pues sugerencias, amigos, ya saben, escríbanos, ahí está el teléfono, en un momento dado háblennos, para sugerir algún tema y buscar a alguien que nos pueda platicar o aclarar esos temas al respecto, ¿no? Ujú. Y Entonces, por cierto, nuestra amiga que estuvo en el tema de Terramar, ajá. ya nada más es organizarnos en la fecha, porque quiere enseñarles que sí entregó los premios, ¿te acuerdas que Ah, había dicho? cierto, los premios que... Ajá, que Ujú, eran, me parece que 10, las primeras 10 personas, ujú, pues ya lo logró. ok. Y también el cambio, ¿te acuerdas que dijo que en vivo iba a ser el cambio de look de alguien? Ajá, sí. Entonces, sigue pendiente. Ah, ok, ok. Ujú. Pues ahora sí, amigos, muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Carla. Y Buenas noches y gracias. nos estamos viendo. Ujú. Hasta la próxima, baby. Como aquel. Bye. Bye.